¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, a una época de formación y de mucho fuego, el siglo segundo. Pensemos en esto. Es una era donde una fe que apenas comenzaba tuvo que forjar su identidad bajo una presión brutal, o simplemente desaparecer. Este fue, de verdad, un siglo que lo definió todo. Para que nos demos una idea de la intensidad de la época, arranquemos con esta frase. Es de Ignacio de Antioquía y la dijo mientras iba camino a su ejecución. Esto no es solo una cita, es toda una declaración de principios. Encapsula la convicción tan absoluta que movía a los primeros cristianos. Estaban literalmente dispuestos a todo. Y justo esa es la gran pregunta de nuestro análisis de hoy. O sea, ¿cómo es que una creencia se define a sí misma cuando se enfrenta a amenazas de muerte? Y no solo amenazas que vienen de afuera, sino también de adentro. Es una historia de supervivencia, de adaptación, y para entenderla tenemos que ver los dos frentes de batalla que tuvo que enfrentar la Iglesia. Ok, el primer gran desafío, el más obvio, vino de afuera, el mismísimo Imperio Romano. La situación legal de los cristianos era, bueno, digámoslo así, súper precaria. Y todo quedó definido por la política de una de las figuras más importantes de ese tiempo, el emperador Trajano. A ver, la política de Trajano era sinceramente una contradicción andante. Por un lado, como se ve a la izquierda, la orden era no hay que buscarlos activamente, o sea, nada de cacerías. Pero por otro lado, si alguien era denunciado, ahí cambiaba todo. Si te acusaban y te negabas a adorar a los dioses del imperio, como vemos a la derecha, entonces sí te castigaban. El supuesto crimen no era la fe en sí, sino lo que los romanos consideraban obstinación, una especie de rebeldía contra la autoridad del Estado. Y bueno, ¿cómo respondió la Iglesia a esta amenaza? Pues con una de sus armas espirituales más potentes, el testimonio de los mártires. La palabra mártir, de hecho, significa testigo. Para ellos, morir era el testimonio final, el más grande, de su fe. Es que hay unas figuras impresionantes. Ignacio, a quien ya mencionamos, que veía su martirio casi como una Eucaristía. O Policarpo de Esmirna, un anciano que después de 86 años sirviendo a Cristo, se negó a maldecirlo frente a la hoguera. ¿Y qué decir de Blandina, una esclava en León? Su resistencia a la tortura fue tan increíble que dejó pasmados a sus verdugos y, claro, fortaleció la fe de toda su comunidad. Pero para entender por qué estaban dispuestos a morir, es clave ver qué era lo que estaban defendiendo con tanto fervor. Pasemos ahora del conflicto externo a la vida íntima de la Iglesia. ¿Cómo eran estas comunidades por dentro? ¿Qué las mantenía unidas? Pues su vida giraba en torno a un ritmo bien particular. El domingo, por ejemplo, era el día clave, una celebración súper alegre por la resurrección que para ellos marcaba el inicio de una nueva era. Y el centro de esa celebración era la Eucaristía, un acto muy importante reservado solo para los bautizados. Además, practicaban ayunos regularmente. Y el bautismo, que no era algo de todos los días, sino que se solía hacer una vez al año, en Pascua, después de un largo tiempo de preparación. Y esto nos lleva directo al segundo gran frente de batalla. Y este era quizá hasta más peligroso, la batalla por las ideas. La Iglesia no solo se enfrentaba a la espada del imperio, sino también a ataques intelectuales y sobre todo a divisiones internas que amenazaban con romperla desde adentro. Los ataques venían de dos lados. Por una parte, estaban los rumores de la gente, que los acusaban de canibalismo, por eso de comer el cuerpo de Cristo, y hasta de incesto por sus fiestas de amor o ágapes. Por otra, había críticos más sofisticados que los tachaban de ser una religión para gente ignorante. Como respuesta, surgieron los apologistas, como el gran Justino Mártir. Él usó la filosofía griega del logos, esa idea de una razón o palabra divina que ordena el universo, para argumentar que Cristo era de hecho la encarnación de esa verdad que los filósofos apenas habían logrado entrever. Pero la verdad, la amenaza más seria venía de adentro. Surgieron movimientos como el gnosticismo, que decían tener un conocimiento secreto, una gnosis, que era solo para unos pocos elegidos. Y luego estaba Marción, un tipo que de plano rechazó todo el Antiguo Testamento y al Dios de los judíos. Estas no eran simples diferencias de opinión, amenazaban con hacer pedazos la fe, creando un cristianismo elitista y secreto o uno totalmente desconectado de sus raíces. Entonces, ¿cuál fue la respuesta a todo este caos? La consolidación. La Iglesia se vio forzada a construir una estructura para blindar su mensaje. Y es justo aquí donde vemos surgir, con muchísima fuerza, la idea de una Iglesia católica. Ojo, la palabra católica en ese entonces no significaba lo mismo que hoy. En el siglo II, su significado era revolucionario, quiere decir universal, y más importante aún, según el todo. Era una forma de decir,
Nosotros tenemos la enseñanza completa y pública de todos los apóstoles, no las ideas raras, secretas o incompletas de unos cuantos. Para defender esta idea de catolicidad, la Iglesia desarrolló una estrategia de 3 pilares. Primero, el canon. Aceptar varios testimonios, como los 4 evangelios, para demostrar que su mensaje era público y auténtico. Segundo, el credo. Un resumen de la fe para que todos supieran en qué creían. Y tercero, la sucesión apostólica, un concepto clave para garantizar que la enseñanza no se desviara. Y aquí está el meollo del asunto. En el siglo II, la sucesión apostólica era un argumento sobre la verdad de la doctrina, no sobre el poder de una persona. La lógica era esta. La enseñanza verdadera de los apóstoles se transmitió públicamente a sus sucesores, los obispos. Si se podía trazar esa línea de enseñanza pública y consistente en las iglesias más importantes, se demostraba que la fe universal era la auténtica. Era la mejor forma de refutar a los que llegaban con sus supuestas enseñanzas secretas. Y esto nos lleva a la gran conclusión. Ser católico en el siglo II era como una declaración de guerra contra el secretismo y el elitismo. Significaba abrazar la fe completa, total y universal que los apóstoles enseñaron públicamente desde el principio. Una fe para todos, no solo para unos pocos. Y todo esto nos deja con una pregunta para reflexionar. En nuestra propia época, cuando las ideas fundamentales son desafiadas todo el tiempo, tanto desde dentro como desde fuera, ¿qué pilares construimos hoy para preservar la unidad y la verdad? La historia del siglo II nos enseña que la respuesta a esa pregunta puede, de nuevo, definirlo todo. Gracias por habernos acompañado.